Está en línea el diputado provincial Pablo Farías, a quien saludamos y le agradecemos la gentileza de atendernos. Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, 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 bien. Pablo, vos también como ministro de Gobierno promulgaste la ley que en su momento le daba este poder a los legisladores. Ahora una Cámara dice que es inconstitucional. ¿Qué tienen para decir ustedes? ¿Mm? Bueno, la verdad que el jueves pasado en la sesión conjunta de ambas cámaras nos expresamos desde todos los bloques en el mismo sentido, ¿no? Rechazando este fallo de la Cámara Laboral de Rosario, de la Sala 2 de la Cámara Laboral de Rosario, que dice que la ley que nos da potestades, la 13.807, que nos da potestades a los legisladores para evaluar la conducta de los fiscales en el desempeño de sus funciones, es una ley inconstitucional. Y la verdad que nosotros lo rechazamos a este fallo, más allá de que obviamente lo cumplimos porque así corresponde por la división de poderes. Te digo, lo rechazamos y nos manifestamos de esa manera, porque nosotros estamos convencidos que la mejor forma de funcionamiento en un esquema democrático y de división de poderes es que entre los distintos poderes haya controles cruzados que garanticen los equilibrios. Todos los que ejercemos la función legislativa estamos sometidos a que cualquier juez pueda investigarnos. En esa investigación pueden avanzar sobre nuestras vidas en el sentido de establecer sentencias sancionatorias si se descubre la comisión de un delito, de una falta grave, y lo mismo quienes integran el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es lógico que el poder que de alguna manera es el que termina decidiendo si una determinada persona puede revestir la calidad de fiscal como miembro del Ministerio Público de la Acusación, que es el Poder Legislativo. No olvidemos que los fiscales son designados a propuesta del Poder Ejecutivo y cuyos pliegos son tratados y aprobados por la Asamblea Legislativa integrada por las dos cámaras de la legislatura. Así que, Pablo, una sí. pregunta. Vos mencionás la división de poderes y el fallo dice que en realidad hubo una invasión de un poder a otro, la invasión del poder legislativo al poder judicial. Primero, No sí, puede haber, sí, no puede haber invasión sí. desde el momento que nosotros estamos cumpliendo una función que, si bien, a ver, no está expresamente en la Constitución provincial, pero ¿por qué? Porque el Ministerio Público de la Acusación como tal no existe en la Constitución, es una creación legal desarrollada en la última década en la provincia de Santa Fe, y es lógico que así como los jueces, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los ministros de la Corte son pasibles de ser sometidos a juicio político por la legislatura, y los jueces, los demás jueces, son pasibles de ser investigados a través de un jury de enjuiciamiento que también integran los miembros de ambas cámaras. Quiere decir que no es nuevo ni es distinto a otros miembros del Poder Judicial lo que está planteando la ley para los fiscales. No hay una intromisión de poderes, solamente hay una facultad, si se quiere, disciplinaria, sancionatoria, de evaluar el desempeño. Nosotros no podemos actuar ante cualquier supuesto, solamente cuando en el desempeño de sus funciones cometen faltas graves o cuando se cometen faltas graves o faltas menores, pero también cuando se cometen delitos. En esos casos nosotros tenemos la facultad de suspenderlos hasta 180 días o, en su caso, si cabe, por la gravedad de la falta o por la comisión de un delito, la destitución de los mismos, que es lo que hoy se está evaluando con algunas situaciones que son muy conocidas, como el caso del fiscal Ponce Assad, que ha sido noticia en las últimas semanas en la ciudad de Rosario, por la posible comisión de un delito que se está investigando y que nosotros rápidamente procedimos a la suspensión provisoria con todo el mecanismo que es bastante complejo para que esto se dé,
y hoy está sometido también a un proceso que analiza una suspensión o la destitución del fiscal, ¿no? Pero Ahora, esta es una facultad que nosotros tenemos, que emana de la ley que hemos sancionado y que es parte del funcionamiento que necesariamente tiene que tener uno de los poderes del Estado, ¿no? Que tenga alguna posibilidad de control por alguno de los otros poderes. Pablo, fue un error de arranque porque cuando usted bien dice, ¿no?, se establece el Ministerio Público de la Acusación, en la ley está la Auditoría General, que es la que analiza la actuación de los fiscales y tiene casi el poder sancionatorio. ¿Se falló allí al no prever que este tema, ¿no?, que después es modificado por la legislatura? No, nosotros creemos en la existencia de la auditoría. De hecho, el caso por el cual se expidió la Cámara Laboral de Rosario es el caso del fiscal Espelta. Fiscal Espelta, Adrián Espelta, que es un caso que nos viene derivado justamente de la auditoría del Ministerio Público de la Acusación, que lo analiza y considera que por la gravedad del hecho debe ser tramitado a través de la Comisión de Acuerdo en las cámaras legislativas, que es una comisión bicameral. Originariamente no estaba esta posibilidad en la ley, pero como muchas cosas, cuando hay una institución nueva, como es el Ministerio Público de la Acusación, y se pone en funcionamiento, luego se entiende que hacen falta otro tipo de herramientas jurídicas, y así se entendió, en principio en el año 2017, cuando es la primera modificación que se establece en este sentido sobre la ley 13.013, que es la de creación del Ministerio Público de la Acusación, y después vuelve a tener una nueva reforma, que es la actualmente vigente, hacia fines del año 2018. ¿Qué es lo que sucedió en el medio, entre una ley y la otra? Bueno, la verdad que a partir de febrero del 2014, que se comienza a poner efectivamente en funcionamiento el Ministerio Público de la Acusación, allí realmente vimos cómo era el desempeño, y apareció esta necesidad de que sea alguien que esté por fuera de este mismo Ministerio Público el que pudiera juzgar o evaluar la actuación de los fiscales, por supuesto que atendiendo a causas de cierta gravedad. Nosotros no pretendemos Pablo, estar evaluando cuestiones menores. Pablo, por eso es importante esto que hace la auditoría previamente, que analiza la causa, y cuando considera que hay una falta de gravedad, allí recién nos las eleva para que nosotros la analicemos en la Comisión de Acuerdos de la legislatura. Hablabas de casos de gravedad. No en un sentido de autocrítica, o porque esto no viene ni de esta gestión ni de la anterior, sino viene desde hace bastante tiempo, que la Asamblea Legislativa es la que da acuerdo a los fiscales. Digamos, acá estamos hablando de fiscales que encubrieron el juego clandestino, fiscal que otorga o facilita excarcelaciones al acusado de haber atentado contra un gobernador, un fiscal que hace espionaje a la novia. Es decir, ¿no fue un poco laxo el control de la Asamblea Legislativa a la hora de decir, este señor puede ocupar un cargo de fiscal o no? En tu criterio. Bueno, en algunos casos las postulaciones han sido bastante discutidas. Si bien a nosotros, desde el mismo momento de creación del Ministerio Público de la Acusación, fue acompañada por un decreto que también realiza la evaluación previa para poder establecer las propuestas que se hacen en la legislatura, ¿no? Igual esa evaluación previa, el concurso y los sistemas de análisis de antecedentes pueden tener en su momento o en su caso falencias. Muchas veces uno puede tener la mejor percepción de una persona cuando es seleccionada para ocupar este tipo de cargos, tener muy buenos antecedentes, pasar los exámenes con muy buenas notas y después ser aprobados sus pliegos en la legislatura sin mayores inconvenientes, pero bueno, después en el desempeño de su función no estar a la altura de las circunstancias, o como los casos que mencionabas, cometer delitos en el ejercicio de su función.
La verdad que uno cuando mira y analiza cómo fueron seleccionados estos fiscales no encuentra datos que pudieran conducirnos a que iban a desempeñar estas conductas. De todas formas, debo decirlo, que en el caso, por ejemplo, del fiscal Ponce Azar, en ese momento hubo una discusión, un debate, estuvieron divididas las posiciones en la legislatura sobre si aprobar o no el pliego de fiscal. Pero de todos modos nadie podía imaginar en ese momento que a quien se le estaba dando el acuerdo parlamentario para que pueda desarrollar la tarea de fiscal iba a estar o podía estar cometiendo este tipo de delitos. Por eso es que es necesario el control posterior también, porque muchas veces, por más que esfuerzo y por más trabajo que uno desarrolle en lo previo, siempre pueden pasar este tipo de cosas. Se han designado más de 150 fiscales y la verdad que no han sido tantos los casos, no han sido muchos los casos en los que se merite o merezca aplicar un poder disciplinario de este tipo, ¿no? Diputado. Pero siempre es posible que suceda y por eso es importante el control posterior. Gracias, diputado Farías, ha sido usted muy amable. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo.